Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Buenos Aires, Ramón Torres Molina, Frente Grande. 217. Señor presidente, señores convencionales, me voy a referir únicamente al tema del habeas corpus que se va a incorporar en esta reforma de la Constitución. Y retomamos así un camino que iniciara la Constitución de 1949 al consagrar expresamente en el texto constitucional la figura del habeas corpus. Y estamos recogiendo en este proyecto que está a consideración de la Convención Constituyente los principios jurisprudenciales que han hecho derivar el derecho de habeas corpus del viejo texto constitucional de la Constitución de 1953, fundamentalmente de su artículo 18. Pero el texto que estamos considerando tiene una innovación fundamental con respecto al derecho público provincial y con respecto a las consideraciones jurisprudenciales anteriores, por cuanto incorpora el caso de la desaparición forzada de personas. Sobre este tema, podríamos decir que todo habeas corpus contempla, aun cuando no lo estableciésemos expresamente, el caso de la desaparición forzada de personas. Pero al incorporar esta cláusula, estamos recogiendo una realidad histórica de nuestro país. Y estamos diciendo a los jueces del pasado que no tuvieron la valentía suficiente para meterse en los centros ilegales de detención, arrancar de esos centros a las personas desaparecidas, privadas del derecho de la jurisdicción, que tendrían que haberlo hecho y que no tendrían que haberse conformado con los informes falsos que presentaba el Poder Ejecutivo o las autoridades militares diciendo que tal persona no se encontraba a disposición ni del Poder Ejecutivo ni de las autoridades militares. Y le estamos dando un mandato a los jueces de ahora, diciéndoles que de ninguna manera pueden conformarse con informes de tipo formal, sino que deben poner toda su fuerza y meterse en cualquier lugar para arrancar de los lugares en que pueda estar una persona que sea privada de este derecho a la jurisdicción que reconoce nuestra Constitución y que reconocen las comunidades civilizadas del mundo. Voy a hacer algunas observaciones al despacho de la mayoría. Entiendo que nosotros, por lo menos en el texto que vamos a sancionar, tenemos que estar a la altura de las normas que ha incorporado el derecho público provincial. Avanzamos en cuanto a la incorporación de la figura de la desaparición forzada de personas, pero hay temas en los cuales, tal como está planteado el proyecto de la mayoría, aparece fuese de un tribunal colegiado, sin importar a qué fuero o jurisdicción. El texto constitucional proyectado no establece esa cláusula, y si bien eso aparecería protegido cuando corresponde la aplicación en las provincias de acuerdo a las normas de procedimiento, hay provincias, algunas provincias que no han contemplado esta situación y el procedimiento nacional no lo contempla expresamente. Incorporar una cláusula como esta, que cualquier juez puede ser el competente para entender en el habeas corpus, de ninguna manera distorsiona el sistema judicial argentino. No le vamos a llevar, si no es en un caso de extrema necesidad, a un juez laboral un habeas corpus. Normalmente quienes trabajamos en derecho penal llevamos los habeas corpus, aún cuando existan las cláusulas constitucionales que autorizan presentarlo ante cualquier juez, lo llevamos ante el juez penal de turno que corresponde a la jurisdicción. Pero bien pueden existir razones de urgencia o razones de necesidad y urgencia para utilizar la terminología que se ha utilizado al aprobar los decretos, que en realidad son decretos leyes. Esas razones nos podrían llevar, en circunstancias extraordinarias,
a tener la necesidad de presentar estos recursos, estas acciones de habeas corpus ante cualquier juez, aun cuando lo fuese de un tribunal colegiado. Y entiendo que el texto constitucional nacional bien lo podía establecer. También entiendo que muchas veces en el trámite de los habeas corpus se presentan problemas de jurisdicción cuando la orden de detención de una persona emana de una autoridad que no es la que corresponde a la jurisdicción en la cual hemos presentado el habeas corpus. Por ejemplo, si la orden emana de una autoridad nacional, el juez provincial se nos va a declarar incompetente y lo va a derivar a un juez nacional. Eso demora sensiblemente el trámite del habeas corpus, que debe ser rapidísimo porque estamos protegiendo uno de los bienes fundamentales del hombre, como es la libertad. En consecuencia, entiendo que por cláusula constitucional se debería establecer que el habeas corpus puede interponerse ante cualquier juez, sea nacional o provincial, y deberían resolverlo con independencia de el origen de la orden de detención o la irregularidad que se trate de cuestionar a través de la acción de habeas corpus. Segunda observación. Nuestro derecho público provincial, en muchas de sus constituciones, establece un término para resolver el habeas corpus. En el texto constitucional que estamos considerando no existe término. Ya la Constitución provincial, ya la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1934 establecía, en el caso de detención de una persona, que el juez debía resolverlo dentro de las 24 horas. Y estamos hablando de una Constitución del año 34 conservadora y fraudulenta. La mayoría de las constituciones provinciales han recogido estos principios. Y no hay ninguna razón para que la Constitución Nacional también establezca un término de 24 horas para que sea resuelto el habeas corpus que se interponga, porque estamos protegiendo este derecho a la libertad de la persona. Tercera observación. A través del habeas corpus estamos protegiendo la libertad. Cuando se presenta un habeas corpus ante la justicia, generalmente se lo presenta porque hay actos ilegales por distintos supuestos. Uno de ellos son actos ilegales de autoridades policiales o de seguridad. En esos casos el habeas corpus resulta ineficaz porque no hay ninguna orden ni ninguna manifestación de ese órgano de seguridad o policial que intente la detención de una persona. Son circunstancias de hechos que entran dentro del campo del derecho penal, pero resulta ineficaz el habeas corpus. Otro supuesto es cuando existen órdenes legales de autoridad competente, que es el juez, para ordenar la detención de una persona. En ese caso el habeas corpus sirve para ubicar cuál es la autoridad que legalmente, legítimamente, de acuerdo a las normas procesales, ha ordenado la detención. Pero tampoco tiene resultado efectivo el habeas corpus porque el habeas corpus es rechazado. Y si tuviésemos un sistema de información más adecuado con respecto a las órdenes de captura que emanan de los jueces, este habeas corpus nunca se utilizaría, que es lo más habitual que se usa en la actualidad. Procede el habeas corpus también, y aquí entramos a cuando el habeas corpus ya tiene sentido para la resolución favorable de las presentaciones que se hacen, cuando se detiene a una persona por averiguación de antecedentes, cuando se le aplica el código de faltas y cuando se agravan las condiciones de detención de una persona. También resulta eficaz, o podría resultar eficaz, no tenemos experiencia, o tenemos muy escasa experiencia, durante la democracia, cuando rige el estado de sitio y las personas son detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo, y entonces los jueces deben controlar la razonabilidad de la detención por un lado, y deben ordenar la libertad si no son puestas, si la persona ha hecho opción para salir del país y esa opción no es concedido en un término perentorio que debe ser de acuerdo a lo que dice, a lo que se extrae de la Constitución, a los principios de la Constitución, 24 o 48 horas no más.
Pero las mayores restricciones a la libertad individual, a la libertad ambulatoria, proceden de la aplicación de los códigos de faltas en las provincias y la detención por averiguación de antecedentes. Entonces nosotros, frente a esa realidad, donde se detienen personas por averiguación de antecedentes en forma indiscriminada, ayer estaban presentes nuestras poblaciones aborígenes, y esas poblaciones aborígenes son las que seguramente hoy o esta noche o mañana van a ser detenidas en cualquiera de las provincias de nuestro país por averiguación de antecedentes, precisamente por ser poblaciones aborígenes. Se va a detener esta noche también en muchos lugares de nuestra ciudad, de nuestro país, en las distintas ciudades, a los jóvenes por ser jóvenes, con el pretexto de averiguación de antecedentes. Se va a detener a las personas que la actual política económica ha marginado del sistema productivo, a los marginados. Y entonces nosotros ahora estamos dando un mecanismo que puede resolver las consecuencias, que puede resolver teóricamente las consecuencias de estas detenciones arbitrarias e ilegales que no emanan de juez competente. Pero no estamos atendiendo a las causas, no estamos poniendo un límite efectivo a estas restricciones a las libertades que se hacen a través de la detención por averiguación de antecedentes. Estamos dando un mecanismo que nunca resulta efectivo, porque si presentamos un habeas corpus a favor de una persona detenida por averiguación de antecedentes, el trámite del habeas corpus dura más que la detención de esa persona por averiguación de antecedentes. Y entonces de ninguna manera estamos solucionando el gravísimo problema que a las libertades individuales implica la detención por averiguación de antecedentes. Entonces creo que la Convención Constituyente está en condiciones de incorporar una cláusula como la que tiene el artículo 24 de la Constitución de La Rioja, que protege efectivamente la libertad de las personas cuando dice queda prohibida la restricción a la libertad por averiguación de antecedentes. Entonces ahí estaremos combatiendo una de las causas fundamentales que afectan la libertad individual de las personas en nuestro país. Por todo lo que expuse, entiendo que el texto de la mayoría, corregido con las observaciones efectuadas, debía quedar redactada de la siguiente manera. Cuando el derecho lesionado, respetando la redacción que tiene el proyecto de la mayoría. Este sería el texto que... Señor convencional, la convencional Yugar le solicita una interrupción. ¿Cómo no? Con todo gusto. 166. Gracias, señor presidente. Disculpe, señor convencional, en realidad yo no pensaba interrumpir su alocución, sino que no se me vio antes. Pedía la interrupción cuando estaba hablando la convencional Salinas. La convencional en su exposición hizo alusión a su partido, a quien representa en la banca en esta asamblea, y expresó que el Partido Justicialista era el pionero en cuanto a estos derechos fundamentales que se discuten en esta asamblea. Yo no puedo dejar pasar esto sin hacer algunas disquisiciones que van en consonancia con hechos reales y que han acontecido en este país. En memoria de mis padres ya fallecidos, Alberto y Sara, él fue detenido en 3 oportunidades durante el gobierno de General Perón y ella en una oportunidad cuando yo era muy pequeña y conmigo de la mano fuimos llevados a la seccional primera en la ciudad de Santiago del Estero. A partir de allí creo que quedé marcada a fuego para todas estas luchas que han signado mi vida desde mi adolescencia. Reconozco las bondades y todo lo que legó en cuanto a justicia social el gobierno de General Perón y el accionar de la señora Eva Perón, a quien también respeto muchísimo. Pero en el recuerdo de esos 2 seres maravillosos que fueron mis padres, es necesario que en esta asamblea también se recuerde esos hechos
digamos, que ensombrecieron las presidencias del general Perón. Mil disculpas a todos ustedes y gracias, señor presidente. Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Torres Molina. Termino, señor presidente. Si usted es tan amable, la convencional Salinas le solicita una interrupción. Estoy seguro que la Asamblea le va a permitir que los minutos que le han sacado en estas interrupciones usted pueda usar de ellos. 118. Sí. Tiene la palabra la señora convencional Salinas. Realmente estoy conmovida y me solidarizo totalmente con el sufrimiento injusto que padecieron los padres de la convencional Yusdar, y me conmuevo por su sufrimiento. Digo que lamentablemente las conductas indebidas de los hombres, de los que circunstancialmente o no están ejerciendo una función de policía o una función la que fuera y la hacen con arbitrariedad, realmente deben mover a la solidaridad de todos, y todos tenemos que entender, comprender el sufrimiento humano. O sea que me solidarizo totalmente con la convencional, pero lo que yo hablo es de mi doctrina, es de mi partido político y es del cambio cualitativo que produjo el peronismo en el pueblo de la patria. Lamento muchísimo y me solidarizo con su situación familiar, que de ninguna manera es un hecho, digamos, que únicamente les atañe a ella, nos atañe a todos. Los reclamos, todas las injusticias tienen que ser oídas por todos y tenemos que tener el espíritu abierto y el corazón cristiano para hacer justicia. Lamento profundamente esa situación, me conduelo, pero reivindico totalmente los nobles postulados cristianos y humanistas de mi doctrina peronista, con todo respeto, señor presidente, y gracias al señor convencional. Continúa en el uso de la palabra el señor convencional Torres Molina. Señor presidente, si recogiendo la inquietud planteada por las señoras convencionales, si efectivamente, como todos estamos de acuerdo, queremos proteger la libertad individual, bueno, que la Convención Constituyente incorpore una cláusula que prohíba la detención por averiguación de antecedentes, que es la restricción a la libertad mayor que ocurre en nuestro país y en todas las jurisdicciones. Como conclusión, señor presidente, de acuerdo a las observaciones efectuadas al despacho de la mayoría, entiendo que el artículo tendría que quedar redactado de la siguiente manera. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad ambulatoria, o se agravara ilegítimamente las condiciones de detención, o en el caso de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquier persona en su favor ante un juez letrado, nacional o provincial, sin distinción de fueros o instancias, y el juez resolverá dentro de las 24 horas, aún durante la vigencia del estado de sitio. Queda prohibida la restricción a la libertad por averiguación de antecedentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional.